Bienvenidos a Nosfera, el podcast de ciencia de datos. La inteligencia artificial está transformando empresas, productos y profesiones, pero quizá la pregunta más importante no sea qué está cambiando la IA ahí fuera, sino qué está cambiando en tu cerebro. En este episodio hablamos con Patricia Yaque, especialista en neurociencia, neurotecnología e inteligencia artificial, sobre cómo la tecnología está modificando nuestra atención, nuestra forma de decisiones y nuestra relación con el conocimiento. Hablamos de implantes cerebrales, de salud, de conciencia y de por qué entender el cerebro puede ser una de las claves para entender el futuro de la IA. Un episodio diferente, lleno de preguntas sobre el futuro de la inteligencia, tanto humana como artificial. Comenzamos. Hoy tenemos un episodio muy interesante para mí porque salimos un poco de lo que viene a ser la IA más técnica, más metido en empresa, aunque también quizás toquemos un poco ese aspecto. Pero entramos en temas más filosóficos, me atrevería a decir. Hablaremos de conciencia, neurociencia, neurotecnología. Y para eso tenemos aquí a Patricia Yaque. Patricia, ¿qué tal estás? Aparte asfixiada, encantada de estar contigo. Empezamos temporada ya de verano. Y bueno, me gustaría, porque tu perfil es muy amplio, si nos puedes hacer un breve resumen de quién es Patricia. Bueno, pues yo creo que el breve resumen sobre todo es alguien muy curioso y alguien que entiende que no hay distinción entre letras y ciencias y que todo el conocimiento está asociado, ¿no? Entonces, yo empiezo con ingeniería, luego paso a temas de ciencias cognitivas, ya que bueno, pues tiene que ver también, ¿no? Con todos los sistemas de inteligencia artificial. Luego estudio neuropsicología clínica porque, bueno, pues me encanta también la parte del cerebro. Biotecnología aplicada a la salud, porque, bueno, la biotecnología también es una de las disciplinas que va a generar grandes cambios, grandes transformaciones en el ser humano. Y luego, bueno, pues tengo pasión también por la música, por el arte y incluso he llegado a ser docente de IA generativa, ¿no? Y bueno, pues me gusta muchísimo la música electrónica, entonces por ahí también tengo pues varios experimentos propios. Interesante, luego te preguntaré sobre eso también. Pero Claro para que sí. empezar, me gustaría hacerte una pregunta para ir ya al grano. Y es, Ujú. ¿nuestros cerebros están cambiando con toda esta tecnología que está llegando? Es decir, ¿pensamos ya diferente a como se pensaba hace 5 años? Bueno, yo soy una apasionada del pensamiento. Estudié en colegio alemán, entonces tengo ese sesgo. Alemania sigue siendo el país de la filosofía, entonces te enseñan, bueno, pues a argumentar adecuadamente, ¿no? Todo el tema de la lógica, aparte que, ¿no? Que la lógica también es necesaria, ¿no? En la programación, ¿no? Entonces, o por lo menos lo fue en su día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí que me fijo mucho cómo estamos razonando los seres humanos, ¿no? Pero yo te voy a contestar, si quieres profundizamos después, pero de una forma muy sencilla. Yo cuando empecé, yo tuve la suerte de empezar en unos años donde los sistemas, bueno, pues de lo que era las TIC estaban implantándose en las empresas y bueno, por saber idiomas y porque no soy la friki tecnológica que no sale de su ámbito, estaba yo, bueno, pues como interlocutora con las distintas áreas de negocio para, pues desarrollarles las herramientas, ¿no? Era nuestro cliente interno. Y bueno, pues yo me di cuenta que efectivamente los criterios en la toma de requerimientos, en esos funcionales, realmente cuando se trasladaban al desarrollo, te dabas cuenta y veías clarísimamente cómo, bueno, pues los criterios podían ser técnicos, económicos, pero realmente no facilitaban el funcionamiento real, ¿no? De las aplicaciones, porque pues cuando se terminaba de consultar, quién las iba a llevar a cabo, ¿no? Las funciones, las tareas, o lo que interesaba era criterios, pues eso, ¿no? Más económicos, reutilizar código y tal. Y ya veías cómo el sentarte frente a una pantalla, el encontrar
unas aplicaciones que no estaban diseñadas, digamos, con esa ergonomía cognitiva, pues claro, te hacía cambiar la forma en la que no solamente estabas, digamos, pensando cómo interactuar con esa funcionalidad concreta, ¿no? O esas funcionalidades que te ofrecía el sistema, sino de alguna forma también tú veías la interacción humano-máquina que ya enseñaba, ¿no? Digamos que y podía haber algunos cambios. Y esto te estoy hablando hace bastante tiempo, o sea, bastante, ya décadas incluso, ¿no? Y bueno, pues efectivamente me di cuenta que todas las tecnologías, y eso está clarísimo, todas las tecnologías van cambiando la individualidad, o sea, te van cambiando tu identidad, tienen una clave, digamos, de impronta dentro de lo que es tu desarrollo cognitivo, motivacional, etc., etc., ¿no? Y yo sí que creo, porque lo veo ya no con gente de tu generación, que sois mucho más jóvenes, supuestos nativos digitales, luego les desarrollamos si quieres aquello, ¿no? Pero supuestos, sino con gente de mi generación. El proceso atencional se ha perdido y cómo interactuamos ahora a nivel laboral realmente está siendo pues engorroso, un proceso engorroso, ¿no? Porque no retenemos, no prestamos atención, el la atención sostenida, el tipo de atención importante, que también para una regulación emocional es la que se viene perjudicando, y no hay pozo, digamos, no hay profundidad para el desarrollo del pensamiento y nos estamos perdiendo muchísimo, ¿no? Porque el conocimiento no es solo información, eso ya lo sabemos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, sí ya no solo lo dicen todos los docentes, ayer estuve en otro evento donde también se volvió a poner de manifiesto, sino en todos los ámbitos, porque al fin y al cabo, las personas, la gran mayoría que pueda tener este tipo, digamos, casi yo diría deficiencias, son las que van a gestionar nuestra vida, ¿no? Desde el ámbito sanitario hasta efectivamente, bueno, pues un servicio, ¿no? En una cafetería. Y, y la calidad del servicio está bajando. Y eso sí me preocupa, ¿no? Porque yo he disfrutado de buenas calidades de servicio, ¿no? Sí, parece que la tecnología viene, y bueno, de hecho viene para ayudarnos, facilitarnos trabajo, optimizar, pero por otro lado está esta parte que nos hace pensar que nos estamos volviendo más tontos, ¿no? Por así decir, que nuestras funciones como persona van a menos, nuestras capacidades van a menos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese equilibrio entre lo que nos da y lo que nos quita? Es que ahí hay muchísimo que hablar. Vamos, te tendría casi haciendo vigilia. Yo creo que lo que se suele decir del rendimiento, de la productividad, eso tiene mucho engaño, ¿no? Hace muchísimos años también escuché a alguien muy potente europeo en un evento de Harvard en Reino Unido que hablaba de la dificultad real de medir productividad, ¿no? Yo sí que ya te digo, me gusta observar y estoy en muchos grupos de trabajo, muchos proyectos distintos y bueno, pues sí que veo lo que te comento, ¿no? Que, mm, hay un agotamiento, porque lógicamente nosotros digamos, nuestro metabolismo energético cerebral, pues tiene unos límites, ¿no? Y y los estamos sobrepasando, continuamente estímulos, entonces, mm, no estamos capacitados para esa carga cognitiva, como la estamos recibiendo continuamente, ¿no? Pero, sin embargo, pues estamos siempre a los estímulos, conectados. A mí me llegan WhatsApp de trabajo los domingos, los sábados. Yo tengo una higiene, vamos, absoluta, yo no contesto. O sea, porque es que, o sea, no, o sea, yo quiero descansar, o quiero no hacer nada, ¿no? Que también es buenísimo para el cerebro. Entonces, estamos en una dinámica muy complicada porque efectivamente nadie quiere perderse lo que se supone que te estás perdiendo, y que al final no te estás perdiendo realmente nada importante, porque todo se repite. Mira, este es un tema muy interesante el que sale, lo de la repetición. eh, para mí ahora mismo hay una homogeneización, casi no hay nada que salga, ¿no? de ese estándar
que también, pues, a los que nos gustan las cosas extrañas, raras, de verdad, de innovación, que te llamen la atención, que transgreda, pues estamos sufriendo. Tienes que buscarlas, revisar mucho, porque ahí ya te digo, ¿no? Hay como una visión estándar de todo, donde pierdes esa riqueza. Que falta un poco la originalidad en todo lo que va Total. saliendo, que hay un copia-pega ahí en todo lo que va saliendo que no Un look and enriquece a eso. feel, Sí, exactamente, el mismo look and feel, ¿no? Que nos entendamos, y, y eso es putado, con perdón, mm, realmente. Total y sí. absolutamente. Hay que Sí, tener sí, criterio sí. para saber cuándo algo es realmente nuevo, cuándo no, cómo aprovecharlo, porque nos bombardean con nuevo repositorio de GitHub, nuevo modelo de lenguaje de tal, y es un poco a lo mejor lo mismo y ya piensas que es algo que te va a resolver tu vida y no es así. No, porque la vida sigue siendo muy complicada, y será más, ¿no? O sea, yo creo que los que hemos aprovechado otras épocas muy buenas a nivel profesional, ¿no? Con unos beneficios, no estoy hablando solo económicos, sino realmente, bueno, pues sociales, en toda la extensión de la palabra social, realmente te das cuenta que ahora, pues, son épocas, muy complejas, ¿no? Y desde luego las máquinas, según están ahora, no han venido a salvarte, pero lo que sí que es verdad, y sí que lo creo, que claro, el mensaje de que ha venido bueno, pues, de alguna manera, a descargarte de, bueno, y a ofrecerte tiempo adicional para que tú tal, tal, tal. Yo creo que ese mensaje, pues, nos agarramos todos por esa desesperación, ¿no? De los ritmos laborales, de lo que se te pide ahora mismo. Y bueno, pues, y en ese sentido, pues, fomentamos el hype, ¿no? Que hay, ¿no? También, ¿no? Por necesidad. Pero, yo creo que muy pocas personas saben mantener lo que decimos, ¿no? Esa higiene digital y ese cuidado, que yo siempre digo, la salud, mm, bueno, pues requiere esfuerzo, ese envejecimiento activo y saludable en el que también estás tú, porque a los veintitantos años las proteínas van envejeciendo, ¿eh? O sea que aquí Sí, no, sí. no nos salvamos, Nadie se ni escapa. no te salvas tú tampoco. Claro que sí. ¿Cuál dirías que es la correcta colaboración entre los humanos y las nuevas tecnologías, especialmente la IA generativa? ¿Cuáles son las claves para tener una buena higiene, como tú lo llamas? Bueno, primero, no creo que es magia. Segundo, identificarla bien, o sea, identificar, tú has dicho, ¿no? Uno de los tipos que hay, ¿no? De sistemas de inteligencia artificial, no es el único. Em, Entender los criterios. Yo creo que la alfabetización digital que siempre se habla, no significa mover el dedo y abrir una aplicación y programar ahora. Fíjate, la gente de mi generación hemos programado 7, 8, 9 lenguajes de programación, varios paradigmas en pantalla negra, bueno, en ensamblador. Imagínate. Y ahora, pues, bueno, ya no hace falta ni que se programe, ¿no? Entonces, em, yo sí que creo que conocer las tripas de lo que tienes al otro lado es lo fascinante. A los que de verdad nos gusta la tecnología, conocer el potencial, que no sabe, porque fíjate la explicabilidad, qué sucede con la explicabilidad de los LLM, es posible casi, ¿no? Entonces, pero acercarte, porque esto te abre además varias cosas. Primero, al tú conocer, sabes dónde te puedes situar con ella, sabes cómo te complementa, es como una pareja, ¿no? Una pareja, bueno, pues oye, pues la gente, da igual en cualquier programa, ¿no? Que te preguntan: ¿qué buscas? ¿Qué tal? Alguien que me complemente. Claro, pues lo mismo, ¿no? Entonces, pero para que te complemente, pues hay una charla, hay una pequeña comprensión, un pequeño entendimiento de qué haces, qué no haces, qué tal, qué te gusta y tal. Y bueno, y de alguna manera el conocer esas tripas para que efectivamente te vayas situando dónde, ¿no? Em, Eso por un lado. Por otro lado, yo lo que creo es, lo que te digo, o sea, hasta qué punto estoy yo dispuesta a renunciar a ese envejecimiento que te decía, activo y saludable, ¿no? Cognitivo, o sea, por descargar todo aquello en LLMs. O sea, ¿a mí qué me aporta?
tú lo decías antes, a mí que me aporta, por mucho que trabaje los prompts y tal, a mí que me aporta sacar algo que el look and feel es homogéneo, es similar y tal. O sea, ¿cómo me distingo, no? Yo creo que a todos nos gusta también, distinguirnos, ¿no? Aparte de tener una identidad social, parte de ello es saber cómo me distingo de aquello, ¿no? Y solo eso lo conoces cuando realmente, bueno, pues sabes qué hay a tu alrededor y tú buscas ese diferencial, ¿no? La pregunta es, ¿hay tiempo y esfuerzo? Eso ya es una cuestión absolutamente individual, ¿no? Pero yo creo que merece la pena, sobre todo, insisto, para los que de verdad nos gusta la tecnología, ¿no? Yo hay una de las cosas que veo que afecta más a los humanos en el uso diario de la IA para todo, es el tema de la toma de decisiones, que ya nos están mermando mucho esa capacidad de poder decidir em, pues en el día a día o en las cuestiones más banales, porque ya delegamos en la IA casi todo. Eso en algunos casos puede ser bueno y en otros malo. ¿Cómo podemos saber el bien y el mal, dónde poner la línea? Bueno, yo esas cosas ya tan profundas del bien y el mal, ya, no Bueno, sé, ya lo ya correcto o incorrecto. bueno, eso también es complicado. No, pero mira, yo lo que sí, cuando estabas preguntándome, a mí me venía a la mente algo muy, vamos, muy esencial, y es, ¿a quién le gusta tomar responsabilidad? Hablamos de la responsabilidad de los sistemas de guía, ¿no? Eso es una de las cosas, claro, es decir, los coches, ¿dónde van los coches sin conductor? ¿Qué pasa con el tema de responsabilidad? Todos, bueno, todos estos trolley, ¿no? Eh, que se ha hecho estas suposiciones. Em, pero realmente al final, lo que sí se ve, y sobre todo también en ámbito político, social, la responsabilidad no se asume. O sea, ¿quién asume una responsabilidad? Prácticamente nadie. Nadie quiere asumir una responsabilidad. Entonces, claro, si no eres tú el que decide, vamos, menuda relajación. Claro. Claro, Claro, el ¿no? problema luego, Entonces, si te piden explicaciones a ti, tienes que tú también darlas. Y quieres que las mismas de exacto, ella, pues tampoco, ¿no? es- exacto. Lo que pasa es que claro, habrá que ver efectivamente hasta qué punto sucede algo suficientemente fuerte para que, pues eso, ¿no? Lleguen realmente a la persona a pedirle las explicaciones, ¿no? La persona que está al mando. Pero esto trabajando, estamos hablando a nivel, si tú quieres, laboral. Pero ¿qué sucede con las consultas que se hacen a ChatGPT? Dejo a mi novio, me enrollo con este chico, ¿sabe? ¿A dónde voy de vacaciones? O sea, esas preguntas que al final, en teoría, pueden tener consecuencias, pero no de la misma manera, por lo menos en principio. ¿Qué sucede con todo eso? Y para mí es lo más preocupante, porque si tú no puedes hacer nada, yo he tenido hace no mucho, en una consulta médica, que yo me quedé a cuadros porque el médico me dijo: "Yo hablo más ahora con ChatGPT que con mis compañeros". Entonces, claro, me debió ver la cara, ¿sabes? Que me dice, es que, le digo, es que, bueno, a ver, le digo, justamente yo trabajo en sistemas de inteligencia artificial y, bueno, es que me dice, claro, es que entonces usted sabe que, por ejemplo, pues el ChatGPT ha visto, pues igual me dice, vamos a suponer, 300.000 informes de una patología concreta. Claro, mis compañeros no han llegado a eso y tal, ¿no? Y le digo, bueno, es que aquí está mezclando dos cosas. Primero, efectivamente, el nivel de la persona, es decir, de los propios compañeros, ¿no? Evidentemente está claro que no todos los profesionales son magníficos, o sea, al contrario, es difícil encontrar muy, muy, muy buenos profesionales en cualquier rama, da igual, ¿no? Eh, pero eso es otro tema, le digo, ¿no? A mí lo que sí me parece preocupante es que no sepa usted, con qué datos se ha podido entrenar, ¿no? Esos sistemas, qué significa, verdaderamente, bueno, pues todo el proceso, ¿no? De lo que son los transformers o cualquiera de las tecnologías, qué es lo que conlleva.
Y bueno, pues, y cómo de alguna manera también todo esto, bueno, pues está absolutamente vivo, ¿no? Y, y bueno, y también que hay muchísimos más modelos de lo que hay por ahí, digamos, con mucha mayor publicidad. También quizás, ya que buscas, pues oye, compara, a ver cuál podría ser mejor en tu caso y tal, ¿no? Pero bueno, muchas preguntas que al final realmente a mí me llama la atención lo que decimos, ¿no? Ese ferviente, es que se está, debe haber una nube, por eso voy a abrir un poquito. Esta ferviente, ya te digo, fe, ¿no? Que es fe ferviente, es doble, triple, van allí impactando más en lo que son la tecnología, ¿no? Y bueno, pues seguramente que la decisión que él me dio en ese momento, que no tenía mayor trascendencia quizá, pues él consideró que podía ser positivo el preguntárselo pues a ChatGPT, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues se exime él de la responsabilidad. Mañana pasa algo y dice: "No, es que mira, me Sobre han todo puesto aquí". porque, claro, sobre todo porque la IA, especialmente ChatGPT, satisface mucho a quien pregunta, siempre le Además gusta darle la razón. Entonces, además luego, en eso, temas de psicología, de dejo a mi novio, no dejo a mi novio, pues si tú insinúas que lo quieres dejar, te va a decir, sí, déjale, va a ser lo mejor. Entonces, no te va a decir lo correcto ni lo más, lo que te diría un profesional, te va a decir lo que tú quieres oír. Y eso ya es un problema porque es muy difícil darse cuenta cuando nos dicen lo que queremos oír, porque pensamos que es lo correcto. claro, porque además tú tampoco vas a jugar, con ese sistema de IA, tú no vas a jugar, diciéndole: "Oye, mira", poniéndole cualquier situación, ¿no? Mira, sucede esto, y hay estas variables a considerar o tal cual, o sea, al final vamos casi a pregunta hecha de sí, ¿no? Entonces, eso también lleva porque, oye, si tú dices es como la típica de hace muchos años, ¿no? Bueno, pues tú pon los pros y los contras, ¿no? En una listita a mano, y de ahí vas, haciendo, bueno, pues un poquito de brainstorming y ves, ¿no? Pero claro, no es el caso, ¿no? Entonces, esas preguntas directas, y bueno, pues ya en estadísticas y en encuestas sale de que efectivamente en temas emocionales se consulta más a IA que, bueno, pues a psicólogos o profesionales. Claro, ahí entra otro tema, que es la cuestión económica, porque tú vas a un psicólogo Claro. y en una sesión no vas a poder realmente resolver las cosas. Es un tratamiento largo que conlleva también, pues, dinero. Sí, ese es el primer atractivo, porque también confundimos mm, IA con hablar con una persona. Al final, la interfaz es un chat, como tú puedes hablar con alguien por WhatsApp, por ejemplo, y la gente confunde que se malinterpreta que pueda ser alguien humano. Sabemos que no lo es, pero para nuestro cerebro quizá sí lo esté siendo. Entonces mi pregunta, ya sacando la parte más neurocientífica, es cómo de parecida es la IA a un cerebro humano realmente. Aquí en este podcast hemos hablado sobre pues la arquitectura detrás de los LLM, los transformers, más técnico a nivel programación, pero realmente ¿quiere pretender ser un cerebro humano o no va por ahí la IA? No es su intención. Bueno, varias cosas. Mira, antes de contestarte esto, claro, date cuenta que el ser humano, el cerebro humano está programado para la antropomorfización, es decir, pasa con las mascotas, cada vez las tratamos más como si fueran, o sea, es otra especie, pueden ser incluso mejores, estas especies mejores que el ser humano, si quieres, pero son otras especies. O sea, yo no veo natural tampoco que se les trate como hijos, como se lleva ahora cargados y tal, porque es que los estamos, claro, humanizando cuando son otras especies y hay que respetar que sean otras especies, ¿no? Y sobre todo pasa más con perros que, bueno, pues mucho más sumiso un perro que un gato. Pero bueno, Entonces, se ve claro, todo, ¿eh? Se ve también conejos por sí, ahí, sí. también en carricoches, se ve todo. Exacto, exacto. Sí, sí, pero el perro es bueno, también hay más, digamos, trayectoria, ¿no? Más histórico de tener el perro como mascota.
Pero eso nos pasa siempre. Los dioses vamos, de la antigüedad también, ¿no? O sea, de alguna forma nosotros tendemos a humanizar todo, ¿no? Y esa humanización que hacemos también con los sistemas de IA, creyendo efectivamente que detrás, eh, bueno, pues hay seres humanos, ¿no? Hay inteligencia, que eso es uno de entrada. La inteligencia es muy difícil todavía, digamos, conceptualizarla de forma clara. Hay muchísimas definiciones de inteligencia, o sea que, ¿Cómo definirías eh, tú la inteligencia? mira, a mí, yo como no estoy de acuerdo con la mayoría de definiciones que están ahí, pues no las he leído todas. Para mí sí que hay un rasgo que a mí me parece interesante, ¿no? Y que no sé también hasta qué punto, de alguna forma, tiene que ver con, con algo más de sabiduría. O sea, a mí me parece, por ejemplo, que hay condiciones como es la capacidad asociativa, como es efectivamente la adaptabilidad, la flexibilidad que te permite eh, salir, ¿no? De ese out of the box que siempre decimos, ¿no? Para poder ver, para poder resolver. em, No, yo no incluiría del todo el tema de lo que entendemos por intuiciones, porque las intuiciones, cuando uno empieza a examinarlas más, muchas veces te pueden llevar justamente a lo contrario, ¿no? Digamos, a resoluciones poco inteligentes. Por ejemplo, para el tema de la mecánica cuántica, la física cuántica, nuestras intuiciones son una especie de stopper, no nos permiten realmente ver, ¿no? Pero para mí, yo creo que es alguien, lo que te digo, ¿no? Es alguien flexible, se ve tiene que ver con el manejo, evidentemente, del lenguaje, que es una de las cosas que se miden, ¿no? Lógicamente, por esa capacidad de argumentación, de encontrar, ¿no? Un devenir del lenguaje. Em, y sobre todo, también, que ya te digo, pero son características que, por supuesto, podría haber ciertas motivaciones de otro estilo, ¿no? Más emocionales que a veces no te dejan, digamos, sacarlas del todo, ¿no? Pero creo sobre todo que tiene que ver mucho con ese estilo de supervivencia, pero más reposado, ¿no? Si nos atendemos un poco a lo de Kahneman, esos dos sistemas de pensamiento, es saber moverse además entre el automatismo, que habitualmente en el que estamos y que es absolutamente necesario, ¿no? Por ese gasto energético cerebral y el pensamiento más reflexivo, ¿no? Entonces, yo creo que hay ciertas características que a mí me hacen pensar cuando veo a alguien, pues decir, oye, pues tiene unas capacidades que me permiten decir que es más que listo, ¿no? Es inteligente. El cerebro, lo que tú decías, ¿no? Si el cerebro, em, a mí los sistemas de inteligencia artificial me parecen muy interesantes porque, mm, te dan esa innovación que a mí de alguna forma me gusta, o sea, de alguna manera encontramos en ellos, sin saber explicar, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de los LLM, sin terminar de explicar qué hay en esa caja negra, por decirte, ¿no? Cómo aprende, cómo se retroalimenta, y hacia dónde va, cuáles las salidas finales, ¿no? ¿Qué sucede? Em, pero a mí me parece, en todo eso, un proceso de entendimiento, que hay otras maneras de interpretar la vida, de interpretar las cosas. Y ese es el gran valor que para mí ofrece los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, un nuevo modelado, si tú quieres, ¿no? De, bueno, pues de concepciones del mundo, em, que efectivamente me demuestran, cosa que me encanta, que la forma de pensar de los seres humanos, pues no es la única, ¿no?
ni tiene por qué ser la más importante, ¿no? Entonces, ¿Y si te bien es te cierto, refieres a cuentan que con la una IA evolución. piensa No, diferente al ser humano? Porque a mí me parece que va muy tiene en la tiene línea otros de procesos distintos, claro. No, no, yo, a ver, evidentemente, en la primera, vamos a decir, en la lógica, en la de toda la vida, donde tú, pues, oye, le pones comandos, ¿no? Pues, a ver, eso está clarísimo, ¿no? Eso, de alguna forma, sigue una lógica que para nosotros es muy cómoda y es muy fácil de entender. Pero ahora mismo, por ejemplo, tú imagínate los LLM, lo que decimos, ¿no? Todos estos modelos. ¿Qué sucede entre medias? Nosotros sabemos, evidentemente sabemos, pues, lo que son, eh eh, pues, redes neuronales, sabemos lo que son transformes, sabemos lo que son los pesos, o sea, todo este tipo, o sea, tú lo tienes claro, pero tú sabrías realmente si alguien viene y te dice: "Bueno, pues, yo necesito una auditoría de explicabilidad de esto". Aparte de estas cosas más teóricas, tú sabrías decir, y en el segundo paso hizo esto, entonces el peso lo cambió, el tal cual, y en este parámetro, tú podrías decir posible esto con es, pero claro, certeza. son algoritmos tan grandes y complejos que en lo que buscas, en lo que te pones a mirarlo se te van 3 meses. Entonces no. Y con certeza del todo, yo diría que en muchos casos, si no en la gran mayoría, yo diría que no es con certeza 100%, pero es que tampoco pasa en el cerebro humano. En el cerebro humano, tú decías en las semejanzas y tal, y además es que, claro, quien cree que realmente es posible lo que dices tú, ¿no? Controlarla y entenderla toda, yo creo que se está olvidando también de que estamos hablando de sistemas complejos adaptativos con propiedades emergentes. Eso ahora te explico qué es, ¿no? Entonces, esto, por decirlo primero en general y luego ya lo detallamos, ¿no? Estamos hablando de estructuras cuyas, cuya suma de sus partes, bueno, pues es mucho mayor o es absolutamente diferente a lo que se podría presuponer que hacen sus partes. Por eso te decía, o sea, sí, yo puedo hacer un descriptivo de cuáles son las partes, ¿vale? Pero simplemente eso. Entonces, en el devenir nuestro, nosotros, digamos, incluso una sociedad, cualquier ecosistema, todos son sistemas complejos adaptativos con propiedades emergentes. Surgen propiedades, emergen propiedades de la dinámica de funcionamiento que no son previsibles al principio. Entonces, nuestro cerebro funciona así y los LLMs también, esas redes neuronales, permiten ver esto. Entonces, tú dices, ¿podríamos tardar 3 meses en ver en tal cual? Yo no creo que de todos los casos. O sea, claro, luego uno oye, por supuesto, sí, sin duda, ¿no? Pero, dada la complejidad que hay, llega un momento en que esto se pierde. Y es fantástico que se pierda porque, nos abre las puertas a que, realmente podríamos pensar, ¿no? ¿Qué nos falta a nosotros como seres humanos para comprender, o sea, qué sucede con nuestra ciencia, qué sucede con nuestra tecnología, qué sucede con los métodos que hasta ahora veníamos trabajando para que no nos permitan comprender qué hay más allá? Pero es que nos pasa con el cerebro. O sea, entre Cerebro la neurociencia. tampoco, si tuviéramos la maquinaria más compleja para entender el cerebro, tampoco seríamos capaces de llegar a un ha ocurrido esta serie de pasos y la persona ha levantado la mano. A ver, hay cosas que se saben, por ejemplo, pues efectivamente que se sabe que cuando tú hablabas antes de decisión, ¿no? Que la decisión se ha tomado ya antes en el cerebro porque Sí, se ha visto, esos ¿no? microsegundos antes en los que ya se activa el área del cerebro. Ujú. Correspondiente a tal, y viene a tu conciencia después. Y tú te crees que has decidido, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿existe libre albedrío o no? Eso ya es otra historia, ¿no? Claro. Pero efectivamente, como tú bien dices, sí hay cosas bueno, que están siendo probadas, ¿no? Y que es efectivamente, bueno, pues esa capacidad de decidir antes de,
que llegue a nuestra conciencia, ¿no? O a qué creamos nosotros que somos los que hemos decidido, ¿no? Pero fíjate, de momento, quizá porque nos faltan no solamente las tecnologías, como tú has dicho, las máquinas, sino también otro tipo de modelado eh, de sistemas de inteligencia artificial bueno, pues ya te digo, o no solo, ¿no? Porque los sistemas de IA hacen un match perfecto con la neurociencia, ¿no? ¿Sentido hacer De, ese match? de retroalimentación, las dos cosas, o sea, por ejemplo, los resultados que hay en neurociencia de las investigaciones, bueno, pues muchos de ellos se han podido conseguir por utilizar algoritmia de sistemas de inteligencia artificial, unas bases de datos enormes y unos algoritmos que nos han permitido realmente, bueno, pues acercarnos más al conocimiento, ¿no? Del cerebro. Em, en neurotecnologías es absolutamente clave, un poco el empuje, luego iremos a ello si quieres, pero el empuje que hay con el tema de los neuroderechos y de las protecciones que se piden, es porque efectivamente los sistemas de IA permiten entrar realmente a mucho más detalle de lo que antes las tecnologías podían, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese match, bueno, pues también nos permiten esas validaciones que tú decías, ¿no? A ver, ¿qué hace qué hacen los sistemas de IA cuando intentamos replicar funciones cerebrales? Y luego, bueno, pues también podemos comprobar qué es lo que sucede en un sistema de IA y hacer la comparativa con qué es lo que sucede realmente dentro del cerebro con otro tipo de tecnología. Es decir, hay una interacción absolutamente clave, ¿no? Pero no solo eso, están los nanomateriales, em, y bueno, pues que la ciencia, la nanotecnología, si quieres, y también la ciencia de materiales por separar, ¿no? Que eso es también absolutamente fundamental, ¿no? Son épocas, ya te digo, bastante interesantes en ese sentido. Pero sí hay, lo que está clarísimo es que del cerebro se sabe todavía muy poco, a pesar de que es el siglo del cerebro, que hay muchos avances, que hay mucho dinero, y a mí sí que es algo que me preocupa porque de alguna forma, ya te digo, creo que no manejamos eh, todas ya sea ya te digo, no solo las tecnologías, sino el modelado, el pensamiento que quizá haya que tener para acercarnos de verdad, ¿no? A todos este tipo de cosas. De hecho, si alguien lee temas ya te digo, de cuántica, ¿no? Que dice que el cerebro pues también funciona en este nivel. Hay gente que dice que ni de coña. Pero todas Y a ver, en estas el momento en el que teorías, entran las conexiones neuronales y el electromagnetismo y demás, ya entra la cuántica por definición. lo que pasa es que hay gente, ya te digo, un poco, porque claro, como estamos todavía en una época donde hay cosas que no podemos, o sea, son teorías simplemente y no se puede comprobar qué es lo que sucede. Y claro, no se puede comprobar, claro, aquí tú lo dices, porque no tenemos la tecnología, pero tampoco tenemos el modelado adecuado, el conceptual adecuado, porque realmente yo creo que estamos, pues lo que te digo, ¿no? Partiendo de premisas quizá antiguas, ¿no? Para, para avanzar. Una cosa, no conocemos el cerebro, pero en cambio hay empresas como Neuralink y muchas otras que están implantando tecnología en el cerebro sin saber muy bien, creo yo, lo que están haciendo. Eso es un tema que también quería sacar, el tema de la neurotecnología. No sé si es tu campo de estudio exactamente, si tienes experiencia en esto, pero me resulta muy curioso porque además recientemente creo que ha habido bastante movimiento con Neuralink y quiero saber un poco tu opinión sobre todo esto. Bueno, a ver, sí, efectivamente es mi campo de investigación. Estoy también cerca de Murcia, en la Universidad de Valencia. Pertenezco al grupo de investigación desde la ciencia y la tecnología en el grupo de neuroderechos, que está bajo el paraguas digamos, del ámbito legal. Lo que pasa que, bueno, pues es un foro interdisciplinar. A mí la verdad que me fascina primero, bueno, pues porque es un reto continuo, o sea, lo que decimos, ¿no? Sabemos poco y a mí de lo que sabemos poco y está todo por explorar, pues me gusta.
Evidentemente, Estados Unidos, aquí, bueno, Neuralink es lo que más se conoce, pero bueno, hay otras Hay empresas. muchas otras, de hecho mejores Es incluso. Pero bueno, de hecho ex Neuralink por la que todo el mundo conoce. exacto, exacto, ¿no? Y en China también, ¿no? Y esto también te retrotrae a que, por ejemplo, en ámbito militar, son cosas que se utilizan hace décadas, que se hacen investigaciones desde hace décadas, ¿no? Pasa que, bueno, el ámbito militar, pues es un ámbito, pues, muy peculiar, ¿no? Muy protegido, pero realmente a los que nos gusta, saber qué sucede de verdad, ¿no? A nivel de biotecnología, a nivel de neurotecnología, pues oye, siempre estudiar el ámbito militar es fundamental. Em, bueno, ya sabemos, ¿no? Qué sucedió, con los pobres animales, ¿no? Con estos implantes. Eh, Está Neuralink ya validándose, además también en Reino Unido. O sea, ya sigue el ámbito anglosajón, pero bueno, Reino Unido, como no es ya de la Comunidad Económica Europea, pues de alguna forma está fuera, ¿no? Del ámbito, de la regulación. Lo que pasa es que, Eso, fíjate, por poner un poco en contexto, para explicar un poco cuál es el objetivo y la misión de Neuralink y estas otras empresas análogas, cuéntanos exactamente qué es lo que quieren o cuál es su producto. bueno, a ver, ellos lo que quieren, lógicamente, es posicionarse, eso está clarísimo, ¿no? O sea, De lo una que forma quiere u Elon otra. Musk, exactamente, o sea, es en todo, ¿no? Porque imagínate, tiene pues toda la parte del espacio, ¿no? Quiere ir para arriba. Además está ganando ahora, porque fíjate lo que ha pasado con Jeff Bezos, nada, hace nada, ¿no? Entonces, bueno, pues SpaceX está ahí triunfando. Em, a ver, hay 2 cosas, y yo creo que quizá lo más importante es empezar diciendo que las neurotecnologías, sobre todo las que son invasivas, como es el caso de estos implantes, se vienen utilizando hace ya bastantes años en el ámbito clínico y de investigación. No es nuevo, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, pues ya hay suficiente histórico para saber que tratan depresiones muy fuertes, evidentemente depresiones que no son fáciles digamos, eh, pues, de frenar, ¿no? Y de revertir, con tratamientos farmacológicos, ¿no? Eh, Trastornos obsesivos compulsivos, lo mismo, ¿no? Casos casi extremos, que, vamos, invalidan mucho, ¿no? Y poder llevar una vida funcional. Eh, Parkinson, o sea, ya existe. Pero también, igual que existen todas estas situaciones, insisto, dentro del ámbito clínico y de investigación, también se sabe que hay cambios de personalidad, por ejemplo, porque el cerebro trabaja en redes. O sea, no tiene, secciones tan marcadas como se decía hace muchos años. Entonces, ¿qué supone que el cerebro trabaja en redes? Pues efectivamente, que si tú pones un implante, por muy pequeño que sea, no sabes realmente a qué red afecta, ¿no? Pero, pues como toda la bioética dentro del ámbito, médico y clínico y de investigación, bueno, pues hay un coste-beneficio que se valora, y en estos casos, bueno, pues la valoración es sí, implánteme, aún a sabiendas de lo que ya te digo, ¿no? De que hay casos, bastante llamativos, ¿no? De efectos secundarios, ya te digo, en cuanto a la personalidad incluso, ¿no? Ratio Eh, de beneficio frente al de perjuicio que hay cuando se implanta estas tecnologías, se sabe un poco por dónde va. a ver, efectivamente, lo que yo te digo, por ejemplo, casos de Parkinson, que efectivamente la persona, bueno, pues no solamente los temblores, sino pues digamos, otros síntomas que son pues menos conocidos, que incapacitan a la persona de llevar una vida normal, y que esa persona es relativamente joven, que no puede, entrar digamos, en una cirugía. eh, bueno, pues sí que se ha visto que efectivamente, bueno, pues dicen, oye, bueno, vamos a valorar, porque con un implante es posible revertir, todo este tipo de temblores, ¿no? Y que la persona vuelva a ser autónoma, porque claro, una persona que está todo el día con esos temblores, aparte del gasto energético de lo que es temblar, imagínate, no puede comer, no puede vestirse, no puede hacer nada, ¿no?
Entonces, claro, ya se estudia y dice, bueno, pues oye, a ver qué sucede. Y lo que tú hablas, ¿no? O sea, se cuenta, ¿no? Se dice, oye, nosotros tenemos históricos donde hemos visto que las personas implantadas pueden sufrir cambios de personalidad que incluso llegan a no reconocerse, ¿no? O sea, saben que su identidad la tienen clara, pero no llegan a reconocerse con esos nuevos rasgos de personalidad. Yo conozco un caso cuando estaba en la universidad en Alemania, en von Humboldt, en Berlín, alguien de Charité, que es un hospital, ¿no? Nos vino a contar el caso de una señora que, bueno, pues tenía un marido con este implante y que la señora decía, mire, yo de vez en cuando le tengo que apagar el implante, porque el señor, ya mayores ambos, le había subido la libido. Entonces a la señora la perseguía. Hay que Entonces la pagarlo un señora pues rato, ¿no? la Aprovecha. apagaba, la apagaba. Y claro, claro, te reías por no llorar porque claro, no puedes estar pagando el aparato, Claro. ¿sabes? Bueno, mejor que Pe- salga por ahí que cualquier otro efecto secundario peor, ¿no? Que no se reconozca o como de lo que tú has comentado. Pero alguien, yo ya te digo, yo conozco otro caso, una mujer con una depresión tremenda de décadas, ¿eh? Y bueno, pues reconocerse ella y reconocer lo que hablaba el marido, ¿no? Que ya también era mayor, y efectivamente comentaba, es que hay unos trastornos de personalidad que efectivamente yo no termino de reconocerme, no termino de aceptarme. Lo mismo ya te digo, en trastornos obsesivos y compulsivos de alguien que no puede salir de casa porque tiene que revisar todo y lavarse continuamente, entonces no, también te paraliza, no puedes hacer nada. Entonces, claro, al final, si esos cambios de personalidad, aunque no te llegues a identificar, pues son secundarios, digamos, al beneficio de poder llevar una vida más normalizada, pues efectivamente son aceptados, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando eso porque si este señor, Elon Musk o cualquiera de estas empresas que decimos, van dirigidos al ámbito, clínico, bueno, se presupone que van a pasar por unos códigos, ¿no? Ya te digo, éticos, todavía, más estrictos. Pero, ¿qué sucede si el caso es lo contrario? O sea, que el problema de las neurotecnologías es que quieren salir del ámbito estricto de la clínica y la investigación. Claro, aquí estamos hablando de invasivas, es decir, necesitas una operación quirúrgica y en el cerebro. Pero claro, escuchando también que mucha gente aquí en España va a cualquier centro de estética para una operación quirúrgica con alguien que no es médico y que no tiene tal, dices, bueno, pues es que a mí no me extraña que en algún momento dado alguien ¿sabes? En algún país del mundo, pues pueda realizar, ¿no? Esa operación quirúrgica y el invasivo. Pero también se ha escuchado en lo no invasivo, que es el otro tipo de neurotecnología, es decir, electroestimulación, por ejemplo, también se ha escuchado que la electroestimulación, como ya sea magnética o eléctrica, pues pasa un poco también lo mismo. O sea, ha habido gente que sí que ha dicho que ha tenido algunos cambios, ha notado algunos cambios, porque volvemos a lo mismo. O sea, te están estimulando por fuera, no es invasivo, ¿no? Por fuera, pero insisto, trabaja el cerebro en redes, ¿no? Entonces, realmente tú sabes dónde colocarte, porque estamos hablando de tecnología de consumo masivo. Tú puedes comprarla. Entonces, yo no sé ahora mismo si está todavía, pero hace no mucho, una empresa danesa vendía, y bueno, y luego te puedes comprar BCI, hay un open source de Brain Computer Interface, ¿no? O sea, y todas estas cosas tú aquí te las puedes montar. Sí, estamos viendo que la IA empezó como un chat de texto a texto, luego ya de voz a texto, y de voz a voz, con imagen en tiempo real también, ahora las gafas que también tienen la IA integrada. Está yendo todo como hacia más integrado con el propio ser humano. No descarto que en unos pocos años ya estos implantes vayan con algún chip de IA y tengas a un LLM funcionando a la par que tu cerebro o cualquier cosa que se puedan inventar. ¿Crees que eso es factible? ¿Ya está ocurriendo?
Yo creo que a mí bueno, a ver, lo primero, no soy pitonisa, no me gusta hacer Bueno, por si ya estaba pasando o había algún estudio o similar. pero, a ver, yo sí me creo que puede ya pasar de todo, em, porque efectivamente, como tú bien dices, hay cosillas, mira, te lo voy a responder quizá de otra forma. En las investigación de ciencia básica, si tú quieres, o incluso la investigación, eh, vamos a hablar más general, ¿no? Muchas veces, bueno, pues se van haciendo con un objetivo, pero tú tienes un objetivo soslayado ahí atrás, ¿no? Lo que pasa es que no lo dices porque, eh, pero se van haciendo ya investigaciones con objetivos que en principio pudieran no parecer o pudieran todavía estar dentro de la regulación, ¿no? Y al final, el poder que tiene todo esto es efectivamente lo que tú dices, la integración eh, de las tecnologías, ¿no? La exponencialidad en cuanto a funcionalidad, ¿no? Y en cuanto a potencia, a poder, digamos, en ese sentido, ¿no? De potencia en sentido de poder, de lo que pueden hacer, ¿no? A nosotros no nos llega lo que está haciendo Rusia, lo que hace China, nos llegan algunas cosas, si es verdad o no es verdad, no sabemos. La clonación, por ejemplo, en China se ha hablado, o sea, eh, ahí pasa que, claro, eh, será verdad, no será verdad, esto es lo de siempre, ¿no? Pero yo sí que creo que efectivamente, bueno, pues hay muchísima gente interesada en varias cosas. Lo primero, la longevidad. La longevidad es un mercado brutal. Y la longevidad, pues pasa más allá de tomarte 70 pastillitas, de 70 suplementos, ¿no? Em, en longevidad, sabes tú que están también las Big Tech, bueno, que vamos apostando, Jeff Bezos, por contratar a los científicos más reputados y tal, para ver qué se hace por ahí, ¿no? Entonces, hay mucho interés y mucho dinero en el tema de la longevidad. Eh, hay mucho interés y mucho dinero. Hay empresas también europeas ya de la criogenización. O sea, ya hay también opciones europeas para la criogenización. Es decir, ¿y qué hay ahora mismo fíjate, l- los años que llevan en Estados Unidos y todavía no se ha hecho nada, pero la gente, bueno, pues apuesta y entonces mientras haya interés, las cosas de una manera u otra se van a ir realizando. Eso es indiscutible. Y hay mucha gente, yo estoy convencida, que hay muchísima gente que, bueno, pues se presta como conejillo de Indias. O sea, yo sí que lo creo. Entonces, cuando se da ese cóctel perfecto, bueno, pues en algún sitio, recóndito o no recóndito del planeta, están sucediendo muchas más cosas de lo que nosotros nos creemos. Eso es indiscutible. Luego, pues todas estas cuestiones de transhumanismo, ¿no? Y de posthumanismo y tal, yo no sé hasta dónde llegarán de momento las fechas o lo que se ha avanzado. Pero claro, ¿qué pasaba? ¿Cuántos años llevábamos también con el LMs, o con la gente y tal? Ya ha tenido que venir Transformers, ya ha tenido que, o sea, hay algo que te pasa un boost, ¿no? En un momento dado hay algo que te da ahí el boost. Eh, y cuando uno ve a nivel geopolítico también, que porque los sistemas de IA no pueden ser analizados fuera del ámbito geopolítico y mira más allá, bueno, pues sin duda esas son las carreras del futuro. O sea, ¿quién gana? Pues lo que decimos, ¿no? El tema de la salud, porque la salud, bueno, pues es un coste. De momento hay muchos años de vida, pero no siempre con calidad de vida. Entonces, ahí hay realmente un filón bastante interesante, ¿no? Y desgraciadamente, pues hay dos temas cruciales: la salud mental, la salud emocional, que efectivamente, bueno, pues tiene su correspondencia en el cerebro, y las enfermedades neurológicas, ¿no? Ya sea Alzheimer, otros tipos de demencia, o sea, que también
aparte digamos, de lo cardiovascular, ¿no? Que están pues ahí también atravesando eh, enfermedades quizá top, ¿no? De la longevidad, pero yo ya te digo, yo creo que en Estados Unidos, que siempre pues va, sobre todo va por delante de Europa, ¿no? Por esa capacidad que siempre tiene de innovación, ¿no? De investigación y bueno, de prueba-error, ¿no? Que nos falta a nosotros los europeos, ese mindset, ¿no? De prueba-error y tal. Seguramente pues tiene también pues sorpresas. Lo que pasa es que esas sorpresas no deben estar dando los resultados que se quieren, por eso no han salido del todo, ¿no? Vamos a ver efectivamente lo que dices tú, qué sucede con esto de Elon Musk, porque son estudios además longitudinales, o sea, no puede ser ahora, no te está pasando nada, estás estupendo y tal. No, o sea, todo esto hay que verlo en un largo tiempo en plazo, ¿no? Entonces, es complicado, pero que hay intentos, hay dinero y hay gente dispuesta a experimentarse, eso sin duda. Comentabas de la salud, es un tema en el que tú también estás metida bastante. ¿Qué aplicación de la IA has encontrado aplicada a la salud más recientemente que más te haya pues, llamado la atención o impactado? Mira, 2 cosas, fíjate, bueno, pues los sistemas de IA prometen realmente algo que yo siempre he estado buscando, y es el tratamiento, bueno, el diagnóstico, tratamiento, de la salud de forma personalizada. Yo, veo intentos, estamos en pañales a mi entender, porque efectivamente para que sea personalizado tiene que ir, bueno, pues acompañado de la genética si hay, digamos, digamos, algún rasgo monogénico que te produce cualquier patología o cualquier, digamos, predisposición a la enfermedad, te lo van a decir fácilmente, pero si es poligénico todavía tiene complicaciones. Ya te digo, es que estamos en pañales todavía en muchas cosas, pero yo sí que creo en una medicina personalizada, quiero que sea así, o sea, yo quiero salir de los protocolos. Tú me has visto, yo mido 1,56 m, o sea, soy pequeña, soy delgada, no puedo estar, bajo unos protocolos donde, bueno, pues se ha testado la mayoría de veces a hombres altos, fuertes, blancos, es decir, justo todo lo contrario de lo que soy yo. Entonces, tanto para dosificación como para las investigaciones, la mujer casi ha estado ausente siempre. ¿Vale? Entonces, para mí esa es la gran promesa de los sistemas de IA. ¿Qué estoy viendo yo con interés? Que es lo que dices. Por ejemplo, este anillo Oura, cuya primera versión salió para todo el tema del sueño, que te daba parámetros interesantes porque hacía relaciones, ¿no? Ah, pues mira, he cenado, ¿qué he cenado? Pues muy copioso, ¿no? A las 11 de la noche. Entonces, para la gente, pues lo que decimos, que no termina de pensar adecuadamente, bueno, pues tener esa guía que le haga esas relaciones, pues le venía bien, "Ay, pues mira, no tengo que cenar tanto o no tengo que cenar tan tarde, o sí, o por ejemplo, ¿no? O me debo acostar más tarde, o las pantallas, pues efectivamente el azul de las pantallas me está entonces también tengo que hacer, pues esto, ¿no? Un pues es un off mucho antes, em, y esto ahora, sale ya midiendo otras cosas, ¿no? O sea, está, otros biométricos, o sea, ya los sensores ya no son solo señales, sino hay, digamos, una interpretación de muchos datos metabólicos, frecuencia cardíaca también, por ejemplo, temperatura, o sea, cada vez te va haciendo, siempre lo tienes aquí en un anillo, todos esos datos. Tú imagínate que todos esos datos, que además son longitudinales, durante el tiempo, eh, claro, tienen también un correlato con las ciencias del comportamiento, que son absolutamente claves. O sea, en factores determinantes de la salud, la ciencia, digamos, el comportamiento podría cambiarlos radicalmente. Es decir, pues evidentemente fumar, beber, vida sedentaria, pues eso, no hacer deporte. O sea,
realmente muchas cosas son de comportamiento. Entonces, tú imagínate ese anillo, todo lo que te está midiendo, si te la mide bien, claro está, em, lo que siempre decimos, ¿no? Lo que trabajamos en IA, pues que nos interesa datos de calidad, ¿no? Con qué ha sido entrenado, cómo ha sido entrenado, cómo se está interpretando esa algoritmia. Pero fíjate el poder que tiene eso. Y eso es un wearable, o sea, que ahora mismo tú y yo colgamos y lo compramos. Sí, sí. Y es un wearable que dentro de la salud yo me pregunto, ¿no? Además tengo que justamente ayer estuve en un evento en salud, tengo que escribir además un post en ese sentido, ¿no? Claro, y yo lo que me pregunto es, efectivamente, estamos en una época donde quizá la palabra diagnóstico, que estaba antes muy ceñida al ámbito clínico, deba ampliarse, ¿sabes? Quizá tenga que salir de los parámetros, ¿no? Quizá, digo quizá, no sé, es cuestión de debatirlo, ¿no? Es verdad que efectivamente esta es una herramienta que ya deja de ser un wearable, tiene de alguna manera un enfoque mucho más clínico porque efectivamente, vamos a poner entre comillas si quieres lo de clínico, pero tiene muchos aspectos de salud que son absolutamente fundamentales para, cuando tú vas a un médico con una dolencia, que te diga, bueno, ¿qué ha sucedido, no? En estos últimos meses? A ver tu variabilidad, ¿no? En cuanto a distintos parámetros. Entonces, tú imagínate cómo está cambiando todo, ¿no? Algo que pasaba del wellness, que era un wearable, que simplemente pues, podían ser, por lo que decíamos, sensoria, con datos puntuales, cómo entran en un ecosistema de interpretabilidad, de fiabilidad, que podría también entrar, y efectivamente, y de apoyo para esas consultas médicas, ¿no? Entonces sí que hay ahora claro, aquí la pregunta es porque ya te digo, esto sí que hay un escenario muy interesante en Estados Unidos. ¿Esto aquí sería posible? Sí. A mí me recuerda al principio de la conversación que hemos hablado sobre utilizar la IA para como psicólogo y preguntarle por tus cosas. Y ahora la IA sí que nos ayuda en este caso bien porque nos toma el dato de calidad y nos hace un diagnóstico en base a datos reales. O sea, son dos casos en el que la IA diagnostica, pero totalmente diferentes. Uno correcto y uno incorrecto. Pero fíjate, mira, y puedes rebobinar, porque fíjate la diferencia en cuanto que tú estás más entusiasmado que yo, porque yo he dicho, sí, los sensores te toman, o sea, yo lo pongo en condicional. Sí, sí, bueno, yo Tú ya lo das por hecho. Claro, tú ya lo asumiendo que das por va hecho. a recoger el dato bien y no, claro. Exacto. Es complicado muchas veces, evidentemente, un anillo quizá no tal, bueno, las medidas, los puntos exactos, las horas, o sea, el contexto, todavía faltaría el contexto, ¿no? Esas mediciones, ¿qué estás haciendo tú cuando te están haciendo estas mediciones? Pero, eh, claro, te abre un mundo de posibilidades para hacer las cosas bien. Em, diagnosticarte lo que decimos, ¿no? Quizá puede ser que en algún momento incluso lo haga, entiendo yo que ya te digo, en un ecosistema menos reglado que el europeo, podría llegar incluso a diagnosticarte, o lo que decimos, quizá la palabra diagnosticar deba ser pues revisitada otra vez y efectivamente, bueno, pues ponerle el típico sello, ¿no? Diagnosticada con IA o lo que fuera, ¿no? O alguna otra palabra que efectivamente, pues, te dé ciertas historias, pero siempre, claro, yo sí que creo que, vuelvo a decirte lo mismo, o sea, y te pongo un ejemplo muy claro para que lo veas, aunque más o menos te lo he comentado antes. En los temas cardíacos hay un síndrome que se llama síndrome de Yentl, como en la película de antaño que estuvo eh, Barbra Streisand. Este síndrome lo que quiere decir es que la mujer es un sujeto olvidado en las investigaciones y se ha demostrado que a nivel cardíaco la mujer no tiene la misma sintomatología, por ejemplo, para un infarto, que por eso hay
desgraciadamente hay un desenlace fatal en muchos casos. Y también en cuanto al tratamiento, por ejemplo, el ejercicio físico, lo que es el ejercicio de fuerza y tal, hay realmente bastantes diferencias entre géneros. Entonces, volvemos a lo mismo. Si ese anillo no ha sido testado, por ejemplo, ¿no? Para la frecuencia cardíaca con mujeres de mi etnia, tal cual, es que no es tan sencillo. Por eso te digo, si hacemos las cosas muy bien, evidentemente puede haber más que anécdotas positivas, que en muchos casos funcionarán, pues una confianza de que la mayoría de las veces lo haga bien. Pero particularmente yo creo, yo te lo he dicho antes, o sea, yo creo en la promesa de los sistemas de IA, pero creo que está todavía muy lejos de aquello. Otra cosa es que, oye, ahora pues haya muchas casualidades, quizás no sean casualidades, correlaciones, llámalas como quieras, ¿no? Pero creo que para hacer las cosas bien hay que cambiar también un poco el sistema que ha venido hasta ahora trabajando. Estoy de acuerdo. Y para terminar, que ya nos quedamos sin tiempo, una pregunta breve pero compleja, a ver cómo sabes responderme. Tú hablas mucho sobre conciencia y mi pregunta es si la IA tuviera conciencia o dijera que tuviera conciencia, ¿cómo podríamos saber que es consciente de verdad y no está mm, fingiendo que tiene conciencia? Bueno, a ver, por decirnos puede decir misa. Claro. Efectivamente, ¿no? Segundo, eh, por nosotros atribuirle conciencia también, porque ya te he dicho, además, mira, estamos en una época súper interesante porque yo estoy, ya te digo, ¿no? Por mis años, pues, muy ocupada en el tema de la conciencia, es algo que me interesa muchísimo, pero ahora veo que interesa mucho porque, bueno, pues ya ves, ¿no? Anthropic, o sea, todo el mundo hace un paper de la conciencia en el sistema de inteligencia artificial. Cuando tú y yo nos conocimos ahí en el evento del Gen AI Summit, efectivamente yo comentaba casos donde, por no explayarme, oye, que pueden revisar que está por ahí el Gen AI Summit, la ponencia, ¿no? Es que la segunda Gen AI Summit de Valencia, que fue en, en- en abril, mayo, principio, la Sí, por primera, ahí. Final de abril, principio de mayo, creo que sí. exactamente, sí, yo creo que la primera semana de mayo, pero bueno, el, el caso es que efectivamente, bueno, pues yo os comentaba que no hay ningún comportamiento que nos invite a pensar que algo o alguien tiene conciencia o no, solo por los comportamientos. Os comentaba casos, ¿no? De actividad, de lo que es el despertar intraoperatorio, o sea, no hay por ahí. Eh, sí que después, cuando salí de la ponencia, se acercó alguna persona y, y veo que la gente sigue confundiendo conciencia con razonamiento, con, de alguna manera, bueno, pues pensamiento incluso, o sea, eh, y no está todavía o sea, no se sabe quizá dentro del ámbito técnico todavía a qué nos referimos con conciencia, ¿no? Que es, digamos, es una experiencia subjetiva, es de experiencia sentida, pero que también tiene muchas particularidades. Es decir, tú imagínate con los psicotrópicos, de alguna manera hay una pérdida de identidad cuando has consumido ciertos psicotrópicos, porque bueno, hay una red neuronal por defecto que de alguna manera se desactiva, vamos a decir. Sucede también en la meditación. Entonces, mm, lo que lleva, igual que te decía antes a mí lo que me gusta de los sistemas de inteligencia artificial es efectivamente cómo logran cosas de otras maneras, ¿no? Que no son las mías, ¿no? No son las mías, me refiero a las de los seres humanos, ¿no? No las mías como Patricia. Pues también me parece súper interesante el acercarme a entender qué es la conciencia, primero fuera, porque hablaba incluso de que pareciera que hay una especie de conciencia incluso entre las plantas. Y también algún tipo de conciencia en muchas especies animales. Entonces, todo esto te acerca, ciencias cognitivas, de forma más profunda,
a comprendernos, a comprender un poco más el mundo y a algo que tú comentabas, ¿no? A situarnos en esa relación que decías que es tan complicada, en la mayoría de los casos lo veo. Yo siempre, y con esto si quieres cierro, porque como dices tú, yo cuando voy al gimnasio, hago mucho deporte y claro, ves a la gente está siempre, ¿no? Hace tecla, ta, ta, y entonces yo siempre, y a todo el mundo, y me da igual en el metro, en donde sea, yo siempre digo lo mismo. em, yo estoy encantada porque no nos va a faltar trabajo, hemos hecho adictos. Y claro, entonces la gente se queda un poquito primero así, ¿no? Pero luego admiten. O sea, no hay nadie prácticamente que no llegue a admitir y admitirse como adicto realmente a la tecnología, ¿no? Y aquí, pues efectivamente, cuando uno estudia todo este tipo de cosas de forma transversal, em, pues te vas situando mejor con la tecnología, con los animales, con la naturaleza, contigo mismo como seres humanos. Pero esto todo, pues es esfuerzo y sobre todo amor por el conocimiento, que casi ya no hay, curiosidad y amor por el conocimiento, porque esto a mí no me está dando dinero. Es investigar por el placer de conocer. Y eso, si queda algo, yo creo que el mensaje sería eso. ¿Qué ha pasado para que actualmente sea cada vez más difícil encontrar amor por el conocimiento? Pregunta abierta dura, ¿eh? A cada uno, exactamente. La Hablando curio sobre el conocimiento, siempre pregunto a los invitados al final sobre recursos o medios a través de los cuales puedan conocer más sobre lo que hemos hablado hoy. ¿Qué podría recomendar a quien nos esté escuchando? Mira, yo no pregunto nada a los sistemas de IA, o sea, lo primero que te digo. Em, a mí me encanta escuchar y leer todo, todo, todo lo que me contradice. O sea, o sea, yo pienso, creo que es A, y veo por allí, escucho a alguien de B, desde B hasta Z, pues yo me leo ese B hasta Z. A mí el sesgo de confirmación, por eso tampoco me gustan los sistemas de IA como estaban diseñados, porque a mí no me gusta el sesgo de confirmación, ¿no? Entonces, em, yo leo mucho en inglés, eso también es verdad, si alguien sabe, ¿no? Porque efectivamente, y sobre todo cosas de fuera. Intento leer, muchas de las investigaciones están hechas por asiáticos, indios, chinos, porque la cultura también te va moldeando, ¿no? Y conocer otras perspectivas. El mundo es enorme y Murcia, Madrid, España se nos queda pequeñísima. Europa incluso, ¿no? Pero, o sea, no tenemos que cerrarnos, no debemos partir de nuestra sociedad porque el mundo es muy grande y cada parte del mundo tiene su cosmovisión y su forma de enfrentar los problemas y es mucho más rico irse por las ramas y ver cómo se contradice un indio a un americano y así. Es así, es así. Oye, por mi parte, Ángel, un placerote. Sí, Espero ya te iba a decir que muchas gracias por participar. Nos quedamos con tu contacto. Dejaré por aquí abajo tu LinkedIn y algún link que muchas me dejes. gracias. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, bueno, y me tienes para cuando quieras. Espero coincidir contigo próximamente y personalmente. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Puedes escuchar los episodios de Innosfera en YouTube y Spotify. Encontrarás nuestras redes sociales en la descripción.